Vamos a abordar en este vídeo un resumen de lo visto en clase en el tema de aplicaciones no lineales del amplificador operacional. El tema 3, que está dedicado al amplificador operacional, toda su primera parte, que es bastante extensa, habla de distintas aplicaciones del amplificador operacional trabajando en modo lineal, donde hay una relación lineal entre la tensión de entrada y la tensión de salida. En esta parte del tema, que es quizás aquella donde tienen los conceptos un poco más resbaladizos, nos vamos a centrar en las aplicaciones no lineales del amplificador operacional. Dependiendo de qué tipo de cómo esté implementado este montaje, nos vamos a encontrar con tres estructuras típicas. La primera de ellas, la primera estructura, es el amplificador operacional sin realimentación, donde yo tengo el amplificador operacional donde no hay ninguna información de la salida que sea realimentada hacia la entrada hacia ninguno de sus dos terminales. El ejemplo más clásico de este es el que se denomina comparador, es muy sencillo. Y en él, como veremos enseguida, el amplificador operacional se comporta simplemente como si fuera un amplificador diferencial de una ganancia prácticamente, en teoría, infinita, y en la práctica del orden de 10 a la 5 o 10 a la 6. La otra estructura típica es el amplificador operacional con realimentación positiva. Esto es aquel en el que hay un elemento, una red pasiva, que conecta la salida del amplificador operacional con la entrada no inversora de este amplificador. Y como ejemplo de ellos, pues vamos a ver dos. Uno, el comparador con estéresis, y otro, el que se denomina multivibrador u oscilador. Y el tercero de ellos, que no entra como objetivo dentro de esta asignatura, al menos en esta parte, sí que lo veremos más adelante, es el que se denomina amplificador operacional con realimentación negativa, empleando elementos no lineales en la realimentación. Esto es, hasta ahora, todo lo que se ha visto con realimentación negativa, se han empleado redes de componentes pasivos, resistencias, condensadores, para llevar la salida del amplificador hacia la entrada inversora de este, empleando una red de resistencias, una red de resistencias y condensadores, o siempre elementos lineales. Cuando la realimentación la realizo con elementos no lineales, como pudieran ser diodos, transistores o todos aquellos que veremos en la segunda parte de la asignatura tras este primer parcial, el circuito conjunto, si bien el amplificador operacional funciona de forma lineal, el conjunto, todo el circuito, incluyendo la realimentación, tiene un funcionamiento no lineal, como veremos. Aplicaciones de ese tipo nos encontraremos con el rectificador de señal, con el amplificador logarítmico y con el amplificador antilogarítmico. Pero todo esto, insisto, será cuando veamos estos elementos, estos componentes electrónicos no lineales que forman parte de la segunda entrega de la asignatura. Bien, el comparador, como he dicho antes, es tan sencillo como lo que mostramos aquí en esta imagen. Es simplemente el operacional, no tiene ninguna realimentación y entramos directamente con sus dos terminales con por una parte, una tensión V/V de entrada y luego por otra parte una tensión que llamaremos de referencia o consigna. Las entradas están puestas de esta manera, más y menos, pero es arbitrario. Podría haber sido perfectamente del revés. Esto es, aquí está la entrada inversora y aquí abajo está la entrada no inversora. Funcionaría igual, pero cambiando una pequeña cosa. Para analizar este tipo de circuitos es tan sencillo como recordar que el operacional va a funcionar conforme a esta ecuación, en la que su tensión de salida va a ser igual a una ganancia diferencial de ese amplificador, que insisto, en teoría es infinita, pero en la práctica puede ser de 10 a la 5 o 10 a la 6, multiplicado por la diferencia de tensión que yo tengo aquí, entre esas dos terminales. Claro, en base a esta justificación es con la que nosotros explicábamos cuando hablábamos del tema de amplificadores operacionales en el vídeo que corresponde al tema 2, que si esta A sub D es muy alta, si la V/S está comprendida dentro de los rangos de la tensión de alimentación, por ejemplo, más 15 voltios y menos 15 voltios, va a querer decir que la diferencia de tensión está entre V más y V menos es prácticamente cero. Sin embargo, aquí no. Aquí lo que vamos a aprovechar es precisamente esa saturación que tiene el operacional. Y de hecho el operacional va a estar siempre saturado, siempre en un estado de saturación. Si yo alimento con una tensión de, por ejemplo, más o menos 15 voltios, lo que decía antes, cuando yo ponga una V/V aquí, arbitraria, la que yo quiera generar de un generador de funciones o de una tensión o que provenga de un sensor, y aquí otra tensión distinta, siempre va a existir una diferencia distinta de cero en general entre esos dos terminales. Y por tanto, pues si la V/V es mayor que la tensión de referencia, o sea, la tensión en V más es mayor que la V menos, esta diferencia de tensión me va a dar positiva, que multiplicado por 10 a la 6 me va a dar una tensión bárbara aquí en V/S. Tensión muy alta que el operacional va a ser incapaz de proporcionarme y sus circuitos internos van a quedar saturados, limitados
a la tensión de alimentación que tenga el circuito. Yo he hablado aquí antes de que esa tensión que tengo aquí es más 15 voltios y menos 15 voltios, o una más VCC y una menos VCC, pero ya hemos comentado en clase que nunca vamos a llegar a alcanzar en la mayoría de los amplificadores operacionales esas tensiones de saturación, siempre nos vamos a quedar muy próximos a ellas. Para poner números, si alimento entre más 15 y menos 15, pues podré llegar a más 14,3 o más 14,4, y luego hacia negativos con menos 14,3 o menos 14,4. A esas tensiones particulares, en vez de llamarles VCC, le llamamos VSAT positiva y VSAT negativa, tensión de saturación positiva o tensión de alimentación negativa. Por lo que decía, si la tensión de entrada en este circuito resulta ser mayor que la tensión de referencia, bueno, pues el resultado de la comparación me va a dar un número positivo, una V sub S, superior a esa tensión de alimentación. El operacional se va a quedar limitado a esa tensión de saturación y por tanto la tensión de V sub S de salida va a ser igual a la tensión, vamos a llamarle VSAT positiva. Esos serían los 14,3 voltios que decía antes. Sin embargo, si por el contrario la V sub E es menor que la tensión de referencia, entonces la tensión de salida pues va a ser igual a menos tensión de saturación, porque esa diferencia de tensión me va a dar negativa. La operacional querría darme menos 1 millón de voltios y medio, menos 1 millón de voltios, él no va a poder y se va a quedar limitado a esa tensión de menos 14,3 voltios. Recordemos cuando hablemos de esto que este número, si empleamos alimentaciones simétricas de más menos 15, por ejemplo, va a ser un número negativo y esto aquí va a ser un número positivo. Bien, pues es tan sencillo como esto. Lo que viene a continuación, esto que os muestro en pantalla, es simplemente una representación muy clásica en la que relacionamos cuánto vale la tensión V sub E de entrada, o mejor dicho, para cualquier valor de la tensión V sub E de entrada, cuánto vale esa tensión de salida. Y aquí lo que hemos dicho es que, bueno, si este punto, si este corte en abscisas o este valor en abscisas es la tensión de referencia, la que estoy poniendo aquí, fijaros, siempre y cuando mi tensión de entrada esté por encima de esa tensión de referencia, estaríamos en esa primera línea, y por tanto mi tensión de salida sería igual a la tensión de saturación positiva que tuviera el operacional. Por el contrario, si la tensión de entrada, la del eje horizontal, está por debajo de ese valor umbral de referencia, me proporciona un nivel de tensión de salida. Esto, en cuanto a aplicaciones, por ejemplo, la que suelo comentar yo siempre es la de un circuito que me compare pues, dos valores de tensión. ¿Y cuándo lo queremos hacer eso? Pues, por ejemplo, el ejemplo más clásico es el de un termostato. Si yo, por ejemplo, quisiera controlar la temperatura en el interior de una nevera, donde la temperatura de referencia que yo quiero que tenga el interior de esa nevera sea de 4 grados centígrados, bueno, pues yo dispondría seguro que de algún sensor de temperatura que me diera la información de cuál es la temperatura en el interior. Y ese sensor de temperatura luego me traduciría en una tensión a partir de un circuito de adaptación, como ya comentábamos en el primer tema de la asignatura. Imaginaros, por ejemplo, que ese circuito de adaptación fuera tal que me transformara los grados centígrados exactamente en una tensión, de modo que cuando yo quisiera que el sensor de temperatura me midiera 4 grados centígrados, esos 4 grados centígrados se me tradujeran en 4 voltios. Vale, pues en este comparador lo que yo haría sería coger el sensor de temperatura de la nevera, que yo quisiera que fueran 4 grados, e introducirlo en la tensión V sub E de entrada. Y aquí, mediante un potenciómetro quizás, o mediante una red de resistencias, o mediante un patrón de tensión, introducirle 4 voltios. De este modo, cuando la temperatura de la nevera estuviera por encima de esos 4 voltios, la tensión de salida de este circuito, pues me daría, si la tensión de entrada está por encima de 4 voltios, me daría una diferencia de tensión positiva y aquí tendría pues, un nivel de tensión de saturación positiva. Mientras que, por el contrario, si la tensión de la nevera fuera inferior a esos 4 grados centígrados, aquí tendría menos de 4 voltios, la diferencia de tensión sería negativa y por tanto aquí tendría un nivel lógico bajo. Bien, ¿y qué hago con esto? Bueno, pues muy sencillo, porque esta forma de onda que tengo aquí, forma de onda no, esta gráfica que tengo aquí, lo que me está diciendo es pues que si yo tengo en mi operacional a su salida una tensión de saturación positiva, sé que la temperatura está por encima de 4 grados y llegará el momento entonces, si tengo por ejemplo 5 grados, de poner el compresor de la nevera en marcha para que vuelva de nuevo a enfriar. Así que esa tensión que tengo aquí a la salida la podría emplear luego posteriormente en otro circuito para activar el circuito del compresor y que ese se ponga en marcha. Por el contrario, cuando la tensión cuando yo ya una vez se haya enfriado la nevera, si la temperatura va bajando y este comparador me da un nivel de tensión lógico bajo o me da un nivel de tensión bajo, con esa tensión podría realizar un circuito que me desconectara el compresor de la nevera
para no seguir enfriando. Y así tendría siempre esa nevera rondando la temperatura de 4 grados centígrados. Bien, no sé si en el discurso que acabo de soltar yo creo que más o menos queda claro, porque lo que acabo de convertir es dos niveles de tensión distintos que son analógicos. Fijaros que en realidad, en el más puro sentido, en una variable digital que puede tener nada más que dos valores distintos, una tensión VSAT y una tensión menos VSAT. Cuando ese nivel lógico es alto, estamos en un nivel de tensión VSAT positivo, me está diciendo que la temperatura está por encima de 4 grados y por tanto tengo que encender el compresor, mientras que cuando estamos por debajo, con un nivel lógico bajo, me está indicando que está la nevera suficientemente enfriada y que puedo detener el compresor. Es una variable lógica que luego puede tener una importancia fundamental a la hora de hacer funcionar pues ese dispositivo. Bien, lo que viene a continuación es un ejemplo de cómo quedaría si yo hiciera, por ejemplo, en este circuito una comparación de una señal. Vamos a ponerle una señal USB de entrada que dependería del tiempo, donde tuviera una tensión de referencia. Imaginaros que fuera esta línea punteada, y vamos a ver cuál sería su salida si tuviera esos dos límites de tensión de saturación. Observad que va a ir apareciendo por aquí una onda aleatoria, y siempre y cuando la onda esté por encima de esa tensión de referencia, la diferencia de tensión que vamos a tener aquí va a ser positiva. El operacional me va a saturar en más VSAT, en VSAT positiva, y eso se reflejará en el gráfico de abajo. Sin embargo, cuando la tensión de entrada cruce por este nivel, por este nivel de tensión de referencia, la tensión de salida conmutará a nivel lógico bajo. Algo así. Ahí es la primera vez que conmuta. Ahí tenemos otra conmutación, otra y otra. Bien, yo creo que el comparador es el ejemplo más sencillo. Y en realidad, todos los ejemplos que vamos a ver a continuación de aplicaciones no lineales está basado en este comparador. La única diferencia es que aquí lo he manejado las entradas directamente, y en los siguientes ejemplos algunas de sus entradas son manejadas de una forma automática, como veremos ahora. Bien, el ejemplo que he puesto de la nevera es bastante interesante porque podría ser un caso de aplicación real, pero en la práctica tendría un gravísimo problema. Y es el siguiente, y es lo que se denomina problema de transitorios. Cuando yo pongo, por ejemplo, el compresor en marcha y consigo aquí, por ejemplo, imaginaros, en el gráfico de la derecha, que vamos consiguiendo bajar la temperatura, en el momento en el que estamos en torno a 4 grados centígrados, el sensor de temperatura no me va a dar una información. Sí que me va a dar la información de la temperatura, pero esa temperatura puede tener pequeñísimas variaciones debido a la convección de aire en el interior, que hagan que cambie relativamente varias veces en muy poco espacio de tiempo, que cambie varias veces a lo largo de esa referencia de 4 grados centígrados. Y esto me produciría pues una especie como de error en la computación, ya que el cambio de por encima de 4 a por debajo de 4 no sería un cambio limpio, sino que lo que se observaría es que da la sensación de que la nevera pasa por encima y por debajo de 4 varias veces, pues, en un espacio de tiempo demasiado corto. Para resolver esto, lo que se emplean lo que se denomina comparadores con histéresis. En el caso de la temperatura que estaba hablando antes, pues yo en casa, aunque he puesto el ejemplo de la nevera, pero yo en casa, cuando me pongo la temperatura me pongo el termostato de la calefacción, en invierno me lo pongo a 22 grados, bueno, pues cuando pasa por encima o por debajo de 22 grados no se pone en marcha y se apaga la calefacción cuando cruza esos 22 grados, sino que hay un cierto umbral de histéresis que se llama. En concreto, al menos en mi caso, el margen de ese error es de más menos medio grado, de tal modo que si yo le pongo, por ejemplo, el termostato de temperatura de la habitación a 22 grados, cuando tengo la calefacción en marcha y va subiendo la temperatura, no cuando llega a 22, sino cuando llega a 22 grados y medio, lo que hace es que mi termostato apaga la calefacción. La del recinto se va enfriando, y cuando pasa no por 22 grados, sino sigue bajando y llega hasta 21 grados y medio, a medio grado de diferencia de esos 22 de consigna que yo le he puesto, es cuando vuelve de nuevo a ponerse la calefacción en marcha, haciéndola subir de nuevo hacia temperaturas superiores. Subiendo a temperaturas superiores, cuando vuelve de nuevo a cruzar por 22 grados y medio, es cuando se apaga la calefacción y vuelve de nuevo a enfriarse. Esto es lo que se denomina un ciclo de histéresis, de tal modo que la temperatura del recinto en el que está ese termostato se garantiza que esté siempre dentro, no de un punto, porque sería prácticamente imposible, sino que estuviera siempre en el margen, en el entorno de una banda muy estrecha de más o menos medio grado en torno a la consigna que yo le he puesto.
Bien, pues el circuito que hace eso es el que se denomina comparador con histéresis y es tan sencillo como este de aquí. Antes de nada y antes de liarnos, haceros un comentario en relación con la transparencia anterior, donde la V sub E entraba directamente a la operacional. Antes entraba directamente en el más y aquí teníamos el menos con la tensión de referencia. Aquí está cambiado, precisamente porque si pusiera aquí el menos, cuando yo realimento, estaríamos con un circuito con realimentación negativa y entonces el análisis sería muy distinto a este y estaríamos en la parte anterior del temario. Aprovecho también para decir que si en la transparencia anterior hubiéramos puesto la tensión de entrada al menos y la tensión de referencia al más, funcionaría exactamente igual que antes, pero con la lógica cambiada. Cuando la tensión de entrada estuviéramos por encima de la tensión de referencia, en vez de ser VSAT positiva, hubiera sido VSAT negativa, y cuando estuviéramos con la tensión de entrada por debajo de la tensión de referencia, habríamos tenido tensión de saturación positiva en vez de la negativa que teníamos antes. Bien, volviendo de nuevo al ejemplo este, el análisis es muy sencillo. También corresponde el mantener siempre en mente que la tensión de salida va a ser igual a esa ganancia diferencial por la diferencia de tensión V supra más respecto a V supra menos. Y la única diferencia con respecto al anterior es que aquí tenemos la V sub E exactamente igual que antes, pero la entrada V en V supra más no es una tensión constante de referencia que yo ponga, la tensión de referencia está aquí, sino que es una tensión de este nudo que ya es fácil de ver que si aplica la Millman aquí para obtener la tensión de este punto, me va a dar una tensión que es dependiente de V sub S y de la tensión de referencia. La tensión de referencia en todo este experimento que os voy a contar es constante. Pero sin embargo, este valor, que es el umbral, el de cambio, el que va a hacer que cuando la V sub supere este valor cambie el operacional de un modo u otro, depende del valor de V sub S. Y V sub S es el resultado de la comparación. Así que entramos en un pequeño lío, donde la tensión de comparación, esa tensión umbral, va a depender de cuánto valga el resultado de esa comparación. Para el análisis de este tipo de circuito yo siempre recomiendo barrer los valores de V sub E desde el valor de menos infinito hacia más infinito. Y luego en un segundo análisis repetir lo mismo, pero barriendo los valores de V sub E desde más infinito hacia menos infinito. Esto es en sentido contrario. Perdón. Bien, en el primero de los casos, si yo me pongo a barrer los valores de V sub E de menos infinito, para este ejemplo propongo el que tomemos valores y demos valores numéricos para hacerlo más sencillo. Así que, bueno, si la tensión de saturación, por ejemplo, imaginaos que fuera la positiva de 15 voltios y la negativa de menos 15 voltios, esto me referiría como alimentado más menos 15 voltios. Imaginaos, por ejemplo, que la tensión de referencia fuera de 5 voltios y que el valor de A fuera la unidad. Esto me va a simplificar muchísimo los cálculos. De este modo aquí tendría una R, aquí tendría una R, esa A la he quitado, la he hecho igual a 1. Y ahora imaginaos que yo me pongo a barrer. La tensión de referencia es de 5 voltios y tal y como está aquí, bueno, pues si yo me pongo a barrer de menos infinito y empiezo, por ejemplo, con la tensión V sub E igual a menos 1000 voltios, eso querría decir que, bueno, con independencia de cuál sea el valor de V sub S, que sé que va a estar limitado dentro del rango de más 15 voltios hasta menos 15 voltios, yo puedo intuir que la tensión que tenga en V sub E, esos menos 1000 voltios, va a ser, desde luego, inferior a la que tenga en V supra más. Eso me garantiza que la diferencia de tensión V supra más menos V supra menos de esta ecuación va a ser un número positivo. Y por tanto, la tensión en salida será la de saturación positiva, que es la de 15 voltios. O sea, aquí tendría entonces 15 voltios. Ya sé que aquí tengo 15 voltios y ahí tengo una tensión de referencia de 5 voltios. Esta tensión de referencia va a ser constante a lo largo de todo el ejercicio y ahora sí que estoy en condición de poder calcular la tensión en ese nudo aquí en medio. La tensión en este nudo aquí en medio, si aplico Millman, bueno, pues me va a ser muy sencillo. Observad que es la semisuma de estos dos valores y por tanto tendría ahí 10 voltios. Insisto, aplicando Millman ahí se llega hasta con mi misma conclusión. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que yo tengo aquí efectivamente 10 voltios, ahí tengo menos 1000 voltios, efectivamente la diferencia de tensión es positiva y me proporciona más 15 voltios. Si yo en vez de 1000 continuara barriendo y fuera subiendo a menos 900, el caso es el mismo. Sigo teniendo ahí una diferencia positiva y por tanto tengo pues más 15 voltios. Si sigo subiendo a menos 800 voltios, estoy en la misma situación. Si tengo 0 voltios, estoy en la misma situación. Y si voy subiendo a 5 voltios, a 9 voltios, será cuando intente superar los 10 voltios, cuando este amplificador operacional conmute desde 15 voltios a una tensión negativa de menos 15 voltios.
Bien, si voy subiendo el valor de la tensión V sub E, en el momento en el que llego a 11 voltios, es aquí donde se produce el cambio, porque la V sub E la he subido por encima del valor umbral y por tanto el signo de esa diferencia, V supra más menos V supra menos, me ha cambiado. Y ha pasado de ser 10 voltios a 11 voltios y ahora tendré, en vez de 15 voltios más 15 voltios, voy a tener menos 15 voltios. Este cambio de tensión es fundamental, porque eso quiere decir que si mi tensión de menos 5 voltios, de 5 voltios sigue constante, la tensión de este punto intermedio me va a cambiar de 10 voltios a menos 5 voltios. Y por tanto, ¿qué ha ocurrido? Que esa tensión umbral de 10 voltios de repente me ha cambiado y de esa posición de 10 voltios se me ha migrado, me ha cambiado, me ha retrocedido a menos 5 voltios. Fijaros que justo antes de esto, cuando yo tenía aquí, había subido de 9 voltios, había cruzado 10 voltios y me había plantado en 11 voltios, estaba antes a un solo voltio de diferencia de mi tensión umbral. Pero de repente es como si hubiera hecho una grosería a esta tensión umbral y la tensión umbral se hubiera alejado de mí y se hubiera ido a menos 5 voltios. De este modo, el rango, la diferencia de voltios entre este punto y este de aquí, que yo voy a necesitar para cambiar de nuevo, ya no es el voltio de antes, sino que se me ha ido a 16 voltios de diferencia entre la tensión de entrada y el valor umbral de cambio. Bien, si seguimos y sigo aumentando, bueno, no pasa nada porque ahora mi tensión umbral de cambio está ahora en menos 5 voltios. Y si me pongo a bajar, vuelvo a bajar por 10, no hay ningún cambio. Estoy ahora barriendo desde como si fuera desde menos infinito, perdón, desde más infinito hacia menos infinito, en sentido contrario. Y es cuando llego a menos 4 voltios, seguimos exactamente igual. Y es cuando vuelvo a cruzar de nuevo ahora por el valor de menos 5 voltios, cuando se va a producir el cambio. Porque aquí tendré menos 6 voltios, hay menos 5 voltios, la diferencia de tensión va a ser positiva. Y por tanto, la tensión de salida me cambiará de menos 15 voltios a más 15 voltios. Y ahí, al reproducirse ese cambio, la tensión umbral, nuevamente, como si hubiera cometido una fechoría electrónica, se me cambiaría desde menos 5 voltios hasta 10 voltios y el valor umbral nuevamente ha huido de mí. ¿De acuerdo? Esto, a nivel práctico, lo que hacemos es, si me pongo a hacer cálculos, para hacerlo más preciso, ya lo hemos visto intuitivamente, se traduce en lo siguiente. El operacional se comporta de esta manera, y sé que mi tensión de salida va a ser igual o bien a V de saturación positiva o bien a la tensión de saturación negativa, con lo cual yo tengo aquí en mi gráfico que estas dos tensiones en la tensión de salida van a ser fundamentales en mi análisis. Y en cualquier caso, con independencia de cómo esté la tensión de salida, si nos ponemos a hacer números y aplico el teorema de Millman en ese nudo, al aplicar el teorema de Millman en ese nudo voy a relacionar la tensión V sub E con la tensión en V supra más con la tensión de referencia y con la tensión V sub S de salida. De este modo me queda que al aplicar Millman que V sub S es igual a la tensión de salida por 1 partido entre 1 más A más la tensión de referencia por A partido entre 1 más A. Bien, si variamos, como hemos hecho en el ejercicio, desde menos infinito hacia más infinito, mientras estemos en valores de tensión muy bajos o muy negativos, la tensión de entrada es igual a la tensión V supra menos, que será menor que la tensión V supra más, y por tanto mi tensión de salida será V sat. Bien, la pregunta es, ¿hasta cuándo? ¿Hasta qué momento? Bueno, pues hasta que alcancemos el valor umbral de comparación. Y ese valor umbral de comparación positivo, que vamos a llamar de esta manera, es tan sencillo como coger la ecuación anterior, que era válida para cualquier caso, y aplicarla para aquellos en los que V sub S sea igual a esa V sat positiva. Y me proporciona esta expresión. Así que yo, si tuviera el número de cuánto vale la A y cuánto vale la tensión de referencia y la tensión de saturación, podría indicar en este gráfico que ahí está ese nivel de comparación en el cual mi operacional va a cambiar de más V de V sat positiva al valor de V sat negativa. Y me haría algo así. Ahora, cuando hago el ejercicio contrario y barro desde más infinito hacia menos infinito, bueno, pues al valor de más infinito, como V sub S es igual a V sat negativa, el umbral estará vuelvo de nuevo a la expresión anterior, me queda una tensión, vamos a llamar tensión umbral negativa, y es igual a esa tensión V sat de saturación negativa por 1 partido entre 1 más A, más V de referencia por A partido entre 1 más A. Y quedaría algo así entonces. Bien, esto, aunque lo he puesto de esta manera, en el ejemplo que hemos hecho antes, esto eran los 10 voltios que tenía primero de comparación, y esos serían los menos 5 voltios que tenía de comparación. Aquí ha quedado dibujado en el lado positivo, pero bueno, es lo mismo.
Bien, habitualmente cuando la tensión de saturación positiva en módulo es igual a la tensión de saturación negativa, como el ejemplo de antes de más menos 15 voltios, se suele definir la histéresis no como ese valor umbral positivo y ese valor umbral negativo, sino se suele definir el valor medio, que a la postre no es más que la semisuma de estos dos valores, ¿de acuerdo? Me quedaría esa tensión, y el incremento de tensión que hay entre la tensión umbral positiva y la tensión umbral negativa. En el caso que he puesto antes, de que yo tengo mi termostato puesto a 22 grados y que cambia a 22 grados y medio y vuelve a cambiar de nuevo a 21 grados y medio, pues sería como decir que la temperatura o la tensión media de comparación son 22 grados, ese es mi centro, y mi incremento de comparación es de mi ancho del ciclo de histéresis es de 1 grado en aquel caso. Bien, se propone aquí un ejercicio que es el de obtener el diagrama este mismo diagrama, pero esta vez en vez de emplear la V sub E como entrada aquí, la tensión de referencia, intercambiarlos. Esto es colocar aquí la tensión de referencia y aquí la tensión de entrada. Funciona exactamente igual, pero con un par de cambios. Es una sugerencia que hago como ejercicio. Bien, entramos entonces en el siguiente punto, que es el ejemplo que decía antes de multivibrador. Este circuito aparentemente es muy complejo, al alumno le cuesta bastante de interpretar y de ver, pero el introducirlo en la asignatura, aunque quizás quede un poquito alto en concepto en comparación con lo que hemos visto antes, porque es un circuito un poco particular, tiene su interés por su extraordinaria importancia a la hora de hacer circuitos, sobre todo digitales, y ahora veréis. Antes de entrar en ello, debo de recordar cuál es el proceso de carga y descarga de un condensador. Esto creo que sí que lo habéis visto en alguna asignatura previa. Pero bueno, básicamente sabéis que un condensador, cuando yo le pongo tensión en sus bornes, él tiende a cargarse a esa tensión que yo le pongo en sus bornes. Y en concreto, cuando yo realizo un circuito donde tengo una resistencia, una resistencia y un condensador en serie, el condensador va a tender a cargarse a la tensión que tiene en el otro extremo de la resistencia. Depende de cuál sea esa tensión que yo conecte, pues el condensador tenderá pues, a buscar esa tensión que tenga en el otro extremo de la resistencia. El tipo de carga que realiza, como ahora veremos, si yo me pusiera a hacerlo matemáticamente, pues bueno, pues sería tan sencillo como llamarle a este punto que tengo una tensión V sub X que aparece de golpe, y a partir de ella pues establecer la ecuación en el tiempo, que sería que esa V sub X es igual a esta R por la corriente que lo atraviesa, y más una U sub C, y luego relacionar la U sub C con esa corriente que lo atraviesa a través de la ecuación de gobierno del condensador, que es que la corriente del condensador es igual a su valor por la diferencia de tensión que aparece en sus bornes. Con ello conseguiría una ecuación diferencial de primer orden, cuya resolución me daría una exponencial. Y es la evolución que sufre la tensión del condensador cuando yo lo cargo a través de una resistencia y una fuente de tensión. Bien, el circuito que tengo aquí, por ejemplo, si yo parto del condensador inicialmente descargado, donde no tengo ninguna fuente de tensión, este conmutador está puesto en esta posición, me proporcionaría una V sub C igual a 0, y bueno, la evolución en el tiempo que tendría el condensador sería esta, serían 0 voltios. Sin embargo, si yo ahora conmuto el interruptor y lo pongo en la posición de arriba, conectándolo a una fuente de tensión E, ahora sí que es cuando alimento este circuito y el condensador tenderá a cargarse hacia ese valor E de una forma exponencial. De una forma exponencial con una constante de tiempo que dependerá del valor de R y de C. Eso sí que se ve, insisto, en otra asignatura. La carga del condensador sería esta. Si yo ahora en este momento, por ejemplo, cambiara el conmutador y lo pusiera en la posición de bajo, en la posición de masa, el condensador tendería de nuevo a buscar la tensión que tiene en el otro extremo de la resistencia, y me proporcionaría una descarga de condensador buscando la línea de 0 voltios, buscando la tensión que tiene en el otro lado, de este modo. Bien, esto si le hemos dejado tiempo de carga. Sin embargo, si yo cambio más rápidamente, lo que obtendré es que la tensión en el condensador va a seguir persiguiendo a esa tensión en el otro extremo de la resistencia. Partiríamos de 0. Si yo ahora conmuto la tensión, el conmutador hacia la tensión E, la carga del condensador aumentaría exponencialmente. Aquí he abortado el proceso porque aquí voy a hacer un nuevo cambio, pero si no lo hubiera hecho, el condensador en este momento es ignorante de lo que le va a ocurrir a continuación, de ese cambio de interruptor que voy a hacer, y su carga la ha hecho como si fuera una carga exponencial. Esto, si no hubiera hecho el cambio, eso continuaría punteando hasta llegar hasta la tensión
de e-voltios que tiende a cargarse. Sin embargo, si yo en este instante de tiempo le cambio el conmutador y lo pongo hacia masa, él a partir de esa tensión va a volver de nuevo a realizar una descarga, una búsqueda de esa tensión de 0 voltios, que sería así y que continuaría hasta 0 voltios si no fuera porque nuevamente le hago un cambio. Así que en esta posición, donde conecto ahora a E, la tensión subiría hacia arriba. Si vuelvo a poner hacia abajo, consigo ir hacia abajo. Y al final lo que conseguiría hacer es frustrar el pobre condensador, que se quiere cargar y descargar completamente si constantemente le estoy cambiando la posición del interruptor. Aquí en esta última lo he conectado a masa. Ahora sí que le he dejado un poquito más de tiempo. Ha llegado así a la tensión casi de 0 voltios. Y si vuelvo de nuevo a conmutar, volvería de nuevo a subir, si le dejo tiempo suficiente, hasta allá arriba, etcétera. ¿Vale? La carga del condensador, insisto, lo que está haciendo es perseguir a esa tensión a la cual está conectada a través de la resistencia. Vale, pues visto esto entonces, lo que vamos a hacer es el mismo circuito de antes, pero que le voy a añadir, que aquí no está incluido, un circuito que va a hacer que la tensión V sub E no sea, atención, no sea una tensión que yo ponga como usuario de ese circuito, no va a ser una fuente de tensión que yo voy a poner aquí, sino voy a poner una red RC, como la que hemos visto ahora, que va a hacer que automáticamente la tensión V sub E intente perseguir al valor que tenga yo en V sub S. Repito. Antes, en el circuito del multivibrador que hemos visto antes, la tensión que tengo yo en V sub E, yo la voy poniendo. Sin embargo, ahora lo que va a ocurrir al final, cuando muestre el circuito completo, es que voy a añadirle a este circuito una red de condensador y resistencia que va a hacer que la tensión V sub E por sí misma persiga al valor de la tensión V sub S. Y ello me va a crear un efecto muy interesante, que es lo que se denomina multivibrador. Bien, si nos quedamos simplemente con ese concepto para buscar la idea de qué es lo que va a ocurrir, y yo me olvido de esa red de RC, que es lo que más hace complejo el análisis de este circuito, y yo me imagino que la V sub E va a perseguir a la tensión V sub S, del análisis que hemos visto antes de este circuito. Yo recuerdo, si cogemos otra vez los valores que hemos puesto antes de VSAT, más 15, menos 15, tensión de referencia 5 voltios, y el valor de A1, la A la quito, se me queda en 1, ahí tendría 5 voltios, y si parto de menos 5,1 voltio, si nos cogemos el diagrama que hemos visto antes, recordaríamos que con menos 5,1 voltio estamos con la V sub S igual a más 15 voltios. Provenga de donde provenga, eso sería casi como ponerlo menos infinito, o menos 1000 voltios, el resultado de lo mismo de comparación. Aquí tengo 15 voltios y ahí tengo esos 10 voltios. Claro, si ese circuito hace que la tensión V sub E intente coger, intente buscar, intente cargarse ese condensador a esa tensión V sub S, la tensión V sub E va a ir creciendo, va a ir aumentando, va a ir subiendo, buscando esa tensión de 15 voltios. Así que vamos a ir subiendo, el V sub E va persiguiendo la tensión de 15 voltios y cuando supera, justo en el momento en el que supera los 10 voltios, de repente, esa red que hace que está persiguiendo a los 15 voltios se encuentra con que la tensión que está persiguiendo me ha cambiado a menos 15 voltios, porque el resultado de la comparación ha sido positivo, esto es, hemos cruzado ese umbral de comparación. Así que si antes la comparación resultaba ser siempre más 15 voltios, ahora la comparación resulta ser que la V sub E está por encima del valor de umbral de comparación, el resultado de la comparación me da negativo y por tanto V sub S me cambiará de más 15 voltios a menos 15 voltios. En ese momento, si la V sub E estaba persiguiendo a más 15 voltios, el umbral de comparación habrá cambiado de 10 voltios a menos 5 voltios, como he visto antes, y ahora V sub E nuevamente va a volver a perseguir a esos menos 15 voltios. Continuará bajando, 9 voltios, persiguiendo, llegará a menos 4 voltios, y cuando llegue a menos 5,01, volverá a situarse de nuevo por debajo del valor umbral de comparación, y la V sub S volverá de nuevo a subir a más 15 voltios. Nuevamente el valor de V sub E que estaba persiguiendo al valor de V sub S volverá de nuevo a cambiar y volverá de nuevo a subir hasta que llegue a los 10,01 y el momento en el que llegue a 10,01 volverá de nuevo a bajar, se producirá una nueva comparación, bajará de nuevo esto a menos 15 voltios, el V sub E volverá de nuevo a buscar esa tensión de V sub S de más 15 voltios, etcétera, etcétera. Subirá, en fin. ¿Esto en qué se traduce? Se traduce en este circuito.
la red a la que me refería antes es la misma que he puesto en el ejemplo del conmutador que iba subiendo y bajando, un condensador y una resistencia. Y este punto intermedio es el que alimenta a la tensión inversora del operacional. V sub S es la que me va cambiando de más 15 voltios menos 15 voltios, y la V supra menos, que es la que está marcada aquí en negro, es la que va intentando perseguir a la línea roja, que es la V sub S. En ese tramo, por ejemplo, intenta perseguirlo, y cuando llega a ese valor de más 10 voltios, es cuando V sub S cambia al nivel lógico bajo, a ese V negativa, y ahora el condensador intenta buscar de nuevo la tensión de la tensión V sub S de menos 15 voltios. Cuando pasa por debajo de menos 5 voltios, vuelve de nuevo a subir hacia arriba, y así va a ir conmutando, de acuerdo, constantemente. ¿Con qué me encuentro entonces? Bueno, pues me encuentro con un circuito que por sí mismo no tiene una tensión V sub de entrada, sino que yo lo alimento y él solo se pone a hacer esto, a conmutar de arriba abajo su salida, empieza a generarme una onda cuadrada que será tanto más rápida como lo sea la carga y descarga de ese condensador, cuya velocidad de carga y descarga ya hemos comentado antes que está en relación con el producto R por C de la red del condensador. Y por tanto, lo que vamos a tener será una onda cuadrada cuya frecuencia dependerá del valor de la tensión de VR y la tensión de referencia, cuya frecuencia dependerá del valor de R y C. Esa frecuencia, o bien ese periodo, bueno, si tuviera yo cuánto valen los valores de umbrales de comparación, que son los que están indicados aquí, y conociendo el valor de R y C y el valor de esa exponencial, podríamos hacer un cálculo que obtendríamos pues el periodo de esa onda, que quedaría como 2 por R por C por el logaritmo neperiano de esa expresión en función del valor de A. ¿Esto para qué se utiliza? Bueno, pues esto es la forma clásica de hacer relojes digitales. Cuando digo reloj digital me refiero a una onda cuadrada que me marca un patrón de frecuencias que me sirve para temporizar. En digital es terriblemente empleado en los sistemas secuenciales, en los cuales los eventos ocurren en cada ciclo, en cada ciclo de una señal que se denomina reloj, en la cual podría funcionar perfectamente esta de aquí. El problema que tiene esto, empleándolo como reloj patrón de tiempos, es que la precisión, su periodo, depende de los valores de R y de C, que, como ya hemos dicho más de una vez en clase, su proceso de fabricación tiene mucha tolerancia. Y bueno, pues yo me puedo fabricar un reloj que tenga un periodo concreto, pero digamos que con bastante tolerancia en el proceso de fabricación. Cuando yo compro un reloj, por ejemplo, de pulsera, o compro un patrón, o quiero un patrón de tiempos que sea muy preciso, esto de aquí no me va a servir. Pero sí que me sirve, por ejemplo, pues para temporizar pequeños elementos en los que si quiero temporizar, por ejemplo, pues que una vez que enciendo el móvil, al cabo de un cierto tiempo se me apague la luz del teléfono móvil, pues con un circuito de ese tipo, bueno, pues se podría hacer perfectamente, ¿de acuerdo? Los otros temas, ya para acabar, las otras aplicaciones de estas, en las cuales vamos a hablar de convertidores logarítmicos y antilogarítmicos, estos se verán en días posteriores. Bien, pues creo que esto concluye la parte de aplicaciones no lineales del amplificador operacional. Espero que haya quedado claro. Y a continuación los otros temas que quedarán pendientes por pasar se elaborarán con esta misma técnica.